Un bote de madera apareció en la rocosa costa del Pacífico, atrayendo al oficial Dan Mercer a lo que debería haber sido una recuperación rutinaria. Sin registro, sin llamada de socorro, solo una embarcación vacía elaborada con un cuidado inusual. Mientras inspeccionaba la cabina abandonada, algo llamó su atención. Un panel deslizante que ocultaba un mensaje. Las palabras escritas con carbón en la pared hicieron que el veterano oficial de la Guardia Costera retrocediera tambaleándose por la impresión. El pequeño pueblo pesquero de Merrick Bay había presenciado su parte de sucesos extraños a lo largo de los años. Capturas inusuales, avistamientos de ballenas, incluso ocasionales restos exóticos que llegaban a la costa desde tierras lejanas. Pero nada como esto. Todo comenzó una brumosa mañana de martes, cuando el pescador local Pete Donovan divisó algo inusual entre las rocas dentadas que bordeaban la costa. Una estructura de madera, demasiado grande y demasiado elaborada para ser simple madera, a la deriva. A medida que la noticia se difundía por el pueblo, curiosos se reunieron en el mirador del acantilado, señalando y especulando sobre el misterioso objeto. A mediodía, la estación de la Guardia Costera recibió múltiples llamadas sobre el avistamiento. El oficial Dan Mercer, un veterano con 15 años de servicio en la Guardia Costera del noroeste del Pacífico, fue asignado para investigar. Había recuperado innumerables embarcaciones a lo largo de los años, veleros abandonados, barcos pesqueros dañados, incluso yates de lujo arrancados de sus amarres durante tormentas. Esto sería rutinario, pensó, tomando su equipo y saliendo. La embarcación de la Guardia Costera maniobró cuidadosamente alrededor del afloramiento rocoso donde el objeto estaba encajado. A medida que se acercaban, Mercer se dio cuenta de que estaban viendo un pequeño bote con cabina de aproximadamente 6 metros de largo. Pero algo de inmediato le pareció inusual. A diferencia de las embarcaciones fabricadas que normalmente encontraba, esta claramente había sido hecha a mano. A pesar del daño por su colisión con las rocas, la artesanía era evidente. El casco de madera había sido meticulosamente sellado, las uniones precisas y bien pensadas. Quien construyó esto tenía habilidades que iban más allá de la construcción amateur de barcos. Este era el trabajo de alguien que entendía de diseño, alguien que sabía cómo se comportaba la madera en el agua. Mercer aseguró una línea a la embarcación y subió a bordo con cuidado. El bote se balanceó suavemente bajo su peso mientras se dirigía hacia la pequeña cabina. Notó que no había números de registro visibles en ninguna parte del casco. Otra rareza. Cada barco en estas aguas debía tener una identificación adecuada. Dentro de la cabina, Mercer encontró un espacio que había sido diseñado con notable eficiencia. Compartimentos de almacenamiento integrados cubrían las paredes, cada uno con un propósito específico. Una pequeña área de cocina contaba con una estufa de propano. Arriba se habían instalado simples paneles solares para proporcionar electricidad básica. Todo lo que una persona necesitaría para vivir cómodamente en el mar durante periodos prolongados. Mercer se comunicó por radio con la estación. Necesitarían verificar informes de personas desaparecidas y registros de embarcaciones, aunque ya sospechaba que este barco no aparecería en ninguna base de datos oficial. Mientras continuaba su inspección, Mercer intentó reconstruir la historia de esta misteriosa embarcación. ¿Quién la había construido? ¿Dónde habían ido? ¿Y por qué habían abandonado semejante obra de amor? Los toques personales en toda la cabina hablaban de alguien que había vivido a bordo durante algún tiempo. Libros gastados sobre navegación y vida marina estaban apilados ordenadamente en un pequeño estante.
Contenedores resistentes a la intemperie guardaban provisiones básicas, suficientes para durar semanas en el mar. Una carta muy usada de la costa del Pacífico estaba clavada en una pared con notas manuscritas marcando corrientes y zonas de pesca. Mientras Mercer se arrodillaba para examinar una solución de almacenamiento particularmente ingeniosa debajo de la pequeña litera, su rodilla presionó contra una tabla suelta del piso. Se movió ligeramente, revelando un compartimento oculto. Dentro, envuelto en material impermeable, había un diario encuadernado en cuero. El diario pertenecía a alguien llamado Thomas Caldwell. Las entradas comenzaban 3 años antes. La escritura inicialmente temblorosa y errática. Mientras Mercer pasaba cuidadosamente las páginas, la historia comenzó a emerger. Caldwell había sido diseñador de barcos para una firma pequeña, pero respetada. Tenía una esposa llamada Eleanor y una hija, Sophie, de solo 7 años. Las primeras entradas eran esporádicas, pensamientos fragmentados de un hombre que claramente experimentaba un profundo dolor. Mercer dedujo que Caldwell había perdido tanto a Eleanor como a Sophie en un incendio, mientras él estaba de viaje de negocios. La culpa y la angustia se derramaban de las páginas. Un hombre atormentado por lo que no podía cambiar y no podía olvidar. A medida que pasaban los meses en el diario, un plan tomaba forma. Caldwell había decidido dejar atrás la sociedad. Había renunciado a su trabajo, vendido lo que quedaba de sus posesiones y comenzado a diseñar un barco, este barco, que se convertiría en su nuevo hogar. Los detallados bocetos mostraban cómo encajaría cada pieza, cómo el pequeño espacio proporcionaría todo lo que necesitaba, mientras requería recursos mínimos para mantenerlo. La sección media del diario documentaba el proceso de construcción. Caldwell había alquilado un pequeño taller cerca de la costa y vertido su experiencia profesional y angustia personal en la creación de esta embarcación. Las entradas se volvieron más enfocadas, la escritura más firme. El proyecto le había dado un propósito, aunque fuera temporal. Las entradas posteriores mostraban a un hombre que había encontrado un tipo diferente de existencia. Caldwell escribía sobre los ritmos del océano, los patrones cambiantes de las estrellas, la vida marina que se convirtió en su única compañía. Rastreaba sistemas meteorológicos y aprendió a predecir tormentas con precisión impresionante. Anotaba los patrones migratorios de las ballenas y las seguía durante semanas. Mercer salió de la cabina para llamar a su supervisor. Los registros meteorológicos indicaban que una tormenta significativa había pasado por la zona 3 días antes, probablemente lo que había llevado al barco contra las rocas. Un equipo de búsqueda ya estaba peinando la costa cercana, pero no había señales de Caldwell. A medida que avanzaba el día, llegaron expertos en salvamento marítimo para evaluar cómo retirar la embarcación de las rocas. Mercer hizo una última revisión de la cabina, documentando todo para el informe oficial. Casi había terminado cuando algo llamó su atención. Una ligera separación en los paneles de madera a lo largo de una pared. Mercer deslizó sus dedos a lo largo del borde y encontró un tirador empotrado. El panel se deslizó lateralmente, revelando una sección oculta de la pared. Y allí, escrito con carbón en trazos deliberados y cuidadosos, había un mensaje. Si estás leyendo esto, finalmente he encontrado lo que he estado buscando. 3 años tratando de escapar del recuerdo de mi familia solo para darme cuenta de que estaban conmigo todo el tiempo. Esta noche vi el rostro de mi hija en las auroras boreales y supe que era el momento. Mi cuerpo se unirá a ellos en el mar, pero mi alma ya partió con el último atardecer. No me busques. Mercer retrocedió tambaleándose.
un escalofrío recorriendo su cuerpo a pesar del calor de la tarde. El mensaje no era solo una nota de suicidio, era una revelación, un momento de paz encontrado después de años de búsqueda. La búsqueda de Thomas Caldwell continuó durante 2 días más antes de reducirse. Nunca se recuperó ningún cuerpo, lo cual no era inusual dadas las poderosas corrientes en el área. El diario proporcionó suficiente información para reconstruir la historia de Caldwell y confirmar su identidad. La Guardia Costera oficialmente registró a Thomas Caldwell como perdido en el mar, presuntamente fallecido por suicidio. Su embarcación artesanal, después de ser cuidadosamente retirada de las rocas y restaurada, encontró un hogar permanente en el Museo Marítimo de Merrick Bay, donde se conoció como el barco Aurora. Para el oficial Mercer, el caso de Thomas Caldwell y su notable barco siguió siendo un momento profundo en su carrera. Nunca olvidó el mensaje en esa pared de la cabina. Las palabras de un hombre que había pasado años huyendo de su dolor solo para descubrir que los recuerdos de los que trataba de escapar eran en realidad el camino hacia su paz. Y a veces, en noches cuando las auroras boreales danzan a través del horizonte del Pacífico, los lugareños juran que pueden ver un pequeño barco de madera navegando bajo ellas, guiado por una familia de orcas a través de aguas que brillan con una luz sobrenatural. ¿Es solo una historia que cuentan? ¿O Thomas Caldwell realmente encontró lo que estaba buscando en esos momentos finales? ¿Qué harías si te encontraras frente a una pérdida tan profunda? ¿Huirías de los recuerdos o aprenderías a navegar con ellos?